Saludos, amados hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema, vamos a hacerlo por parte, en una continuidad, y el tema que vamos a hablar es el que ya se ha anunciado: llamamiento, caída y levantamiento de un pueblo. Vamos a referirnos específicamente al pueblo de Israel. En el día de hoy vamos a hablar con respecto a la bendición de Abraham, es decir, al llamamiento de ese pueblo. Y quiero como hacer alusión a este tema, tristemente por la causa de que hoy muchos hermanos en la iglesia que no han entendido la realidad de lo que significa la bendición de Abraham, la bendición que se profirió sobre Abraham, y muchos hoy prefieren ser judíos en vez de ser cristianos. Es decir, aman más la nación de Israel que a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es un problema pues que tenemos hoy en día. Hay muchas iglesias que se encargan de predicar esto. Hay muchos hombres que se han dedicado a hablar del pueblo de Israel como que el pueblo de Israel fuese el reloj de Dios. Y no han entendido que en realidad la iglesia es el fundamento de todo cuanto existe. Es decir, en el propósito de Dios había una idea y siempre fue la iglesia. El pueblo de Israel es un accidente en el propósito de Dios. Un accidente, pudiéramos decir, un escalón, un medio para llegar a un fin, que el fin siempre fue la iglesia del Señor Jesucristo. Pero tendremos tiempo para hablar durante lo que se nos venga con respecto a esto. De manera que hoy hablaremos pues de la bendición de Abraham. A tales efectos quiero buscar en el libro de Génesis, capítulo 12, y leeremos del versículo 1, y vamos a leer solo hasta el 3. Y de allí pues hablaremos el tema que necesitamos hablar hoy. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Que Dios añada bendición a su palabra, que el Espíritu Santo la pueda conducir a sus corazones, que pueda producir el fruto esperado por Dios en cada uno de ustedes. Hablaremos entonces el día de hoy de la bendición de Abraham. Ciertamente pues es aleccionador y es importante que podamos entender todo lo que tiene que ver con este patriarca en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Este punto ya se entiende en que el pueblo judío, el pueblo hebreo, que se apoderó de esta bendición, que manipuló esta bendición, al pensar que solamente en ellos serían benditos, es decir, que ellos serían los únicos bendecidos por el hecho de ser hijos de Abraham. No han entendido que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Es necesario que lea en el libro de Josué, capítulo 24, y voy a leer el versículo 2, que dice así: Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ya podemos desde allí ver la procedencia de Abraham. No era nada santa que se pueda decir. Abraham, por decirlo de alguna manera, era un sacerdote de los demonios, de los dioses paganos. Y desde allí Dios lo llamó a la tierra que fluye leche y miel, de donde saldría la bendición para el resto de las naciones. Son muchos los versículos que pudiéramos hablar en el día de hoy, pero trataremos de ser lo más corto posible
de manera pues que podamos disfrutar, podamos aprender en lo poco pues, en que hablemos en el día de hoy. Sin embargo, quiero hacer alusión al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, porque el libro de Gálatas es muy importante en todo este aspecto de la revelación de los pueblos, de las naciones, por cuanto el apóstol Pablo es quien interpreta con razón, con verdad, todo ese mecanismo, ese procedimiento de la bendición de Abraham, y tenía que ser el apóstol Pablo, un apóstol a los gentiles que defendía su ministerio entre los gentiles, según sus propias palabras, y que nos explica de una mejor manera lo que consiste en realidad la promesa de Abraham. Ahora, vea lo que dice el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto pareciera que es un dato curioso. Los judíos tal vez, los judíos cristianos, no han entendido tal vez todavía que aunque eran hijos de Abraham y estaban bajo la ley, pero no eran considerados hijos de Dios como tal, sino que cuando vino el cumplimiento, cuando vino Jesucristo, ahora recibieron, los judíos recibieron, igual que los gentiles, el espíritu de adopción, es decir, recibieron la adopción de hijos, y el versículo 6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es interesante que se pueda entender esto, amados hermanos, para que, y yo no quiero en este día denigrar del pueblo hebreo, es necesario que se entienda esto. Respeto al pueblo hebreo, pero no considero al pueblo hebreo superior a la iglesia. Ya le dije, el pueblo hebreo es un escalón, es un medio usado por Dios para llegar a su fin. La plenitud del planteamiento de Dios, la plenitud del pensamiento de Dios nunca fue el pueblo de Israel, nunca fue el pueblo hebreo, siempre fue la iglesia. Y podemos verlo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 22 en adelante, que dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no del pueblo de Israel. Y el versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios nunca fue el pueblo hebreo, nunca fue el pueblo de Israel. La plenitud de Dios siempre ha sido la iglesia. De manera que es una necedad del hombre querer comparar al pueblo de Israel con la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, y es la iglesia del Señor Jesucristo. Es una gran necedad de los gentiles cristianos del día de hoy quererse convertir en judíos, pensando que tendrán la bendición de Abraham, cuando no han entendido que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las naciones de la tierra serían benditas en Abraham. No hay necesidad de ser judío para alcanzar la bendición que se le dio al patriarca Abraham, porque la conclusión de la bendición de Abraham es Jesucristo. Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es la semilla de Abraham. De manera pues que bajo esas circunstancias es necesario que se entienda la importancia de lo que es el Señor Jesucristo para la iglesia y la importancia de lo que es la iglesia para el mundo. Mucha más importancia, mucha más grande que lo que se puede conocer y considerar del pueblo de Israel. Esto es un asunto, amados hermanos, que debe llevarse a esas conclusiones. Y vamos a comenzar a hablar. En este tema voy a tratar de ser, aunque ciertamente trataré de resumir, pero también voy a tratar de ser lo más explícito posible,
porque tengo necesidad de que así sea. Cuando nosotros hablamos del llamamiento de Abraham, ese es el llamamiento del pueblo hebreo. Por eso el tema, llamamiento, caída y levantamiento de un pueblo. Pretendo, en el nombre del Señor Jesucristo, hacer pues un periplo desde el llamamiento del pueblo hasta la caída. Y bajo esas circunstancias necesito enfocar primero la bendición de Abraham. Dios llama a Abraham y le dice que salga de la casa de su padre y de su parentela para que venga a la tierra que Dios le mostraría y que él sería bendición y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ciertamente, amados hermanos, si nosotros hacemos una consideración a la cultura que tenemos en el día actual, a la forma de pensar, a la forma de vivir que tenemos en el día actual, tal vez no podamos entender con certeza la importancia de las palabras dichas al patriarca Abraham en ese momento, en ese contexto histórico, en ese contexto cultural y en la situación social en la cual se desenvolvía Abraham en esos precisos momentos, dada la circunstancia de que su esposa era estéril. Es decir, que la palabra dicha de Dios a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, no era fácil de digerir, por cuanto su esposa era estéril y no se podía considerar bendición en una familia donde las mujeres fueran estériles. Todo lo contrario, eso era considerado como un problema de maldición generacional y era considerado como un problema de maldición social. Era un problema social, aparte del problema que se puede considerar como un asunto espiritual, también era un asunto social. Y es importante, pues, que se entienda este asunto de esa manera, porque como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, cuando el apóstol Pablo utiliza esas expresiones muy importantes, ¿no? El versículo 16 y el 17, vamos a leer el 17, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, entre paréntesis dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando nosotros analizamos que Abraham, un hombre de casi 100 años, su esposa, una mujer aproximadamente de 75 años, pero aparte de eso, de su vejez, también estéril, ciertamente lo que Dios le estaba diciendo a Abraham no era fácil. Más adelante, Dios habla con Abraham y le dice que le daría un hijo, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Es importante, amados hermanos, que podamos buscar, entender, tratar de analizar todas esas cosas de las cuales Dios habla y que se puedan entender, porque depende mucho pues de lo que podamos decir, de lo que podamos entender, para que podamos vivir una mejor vida espiritualmente hablando con respecto a la bendición de Abraham y con respecto a lo que la iglesia hoy lamentablemente no ha entendido con respecto a la bendición de Abraham. Es necesario, amados hermanos, es extremadamente necesario que lo podamos entender y que veamos qué es lo que está aconteciendo en la vida de este hombre llamado Abraham. Cuando Abraham recibe la bendición de Dios, o recibe en este caso el llamamiento de Dios, él no salió inmediatamente. Estoy buscando acá, hermano, y estamos un poquito incómodos, se acaba de ir la luz, pero estamos trabajando de todas maneras. Entonces, en este caso, amado hermano, vea que el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham.
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vea las palabras. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Es decir, que ya la palabra había sido anteriormente dada a Abraham. Abraham todavía no había salido. Indica que no salió inmediatamente al cumplimiento de lo que Dios le había dicho. Y bueno, eso pudiéramos conjeturar muchas cosas, pero vamos a detenernos en lo que está allí. No había salido, pero la promesa está allí. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el planteamiento. Serán benditas en Abraham todas las familias de la tierra. Ahora, es importante, es importante que podamos saber, ¿no? Con respecto a el asunto acá, que en realidad la bendición de Abraham era una bendición, pudiéramos decirlo, de generación. Era una bendición de generación, por cuanto en Abraham no sucedió nada trascendental con respecto a la verdadera bendición para todas las naciones. Importante entender que nosotros como pueblo gentil estábamos incluidos en la bendición de Abraham. La diferencia que existe entre ambos pueblos es que el pueblo hebreo tiene una señal en la carne de la circuncisión y el pueblo gentil no tiene necesidad de la señal en la carne de lo que es la circuncisión para hacerse mencionar como hijos de Abraham. Pero vea el asunto y vamos a hacer una pequeña alusión a las palabras tanto del Señor Jesucristo como las de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando está predicando, cuando está enseñando con respecto al bautismo, usted puede notar que cuando llegan los saduceos y los fariseos, tal parece que había una máxima entre el pueblo hebreo, como sucede hoy en día, pues, entre el pueblo cristiano, que por el hecho de ser hijos de Dios, considera que tienen una patente de corso para pecar, para hacer cualquier cosa, y no son considerados culpables por el simple hecho de que son hijos de Dios. Algo parecido aconteció con los saduceos y con los fariseos cuando fueron al bautismo de Juan. Juan le dijo, a mí no me vengan con ese cuento de que son hijos de Abraham. Tal parece que por el hecho de ser hijos de Abraham ya todo estaba resuelto. Cristo, cuando viene Nicodemo a hablar con él, cuando Cristo viene, Nicodemo a hablar con Cristo, como dato curioso, amados hermanos, vea las palabras de Nicodemo al Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, sabemos que vienes de Dios, porque no puede hacer un hombre las señales que tú haces si no está Dios con él. Y él le dice, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. Yo puedo entender que Nicodemo hizo un análisis exhaustivo tanto de las palabras del Señor Jesucristo como de las obras del Señor Jesucristo. Y no solamente Nicodemo, otros que estaban con él, y Nicodemo era como el vocero de esos hombres para llevar la palabra delante del Señor Jesús. De manera que como Nicodemo ya hace ese análisis de lo que él sabía con respecto a lo que habían oído y con respecto a lo que habían visto, ya Cristo sabía por dónde Nicodemo le venía. Ya Cristo sabía que Nicodemo también, como hijo de Abraham, venía a hablar de la herencia del reino de Dios. De manera que el Señor Jesús trajo un elemento nuevo, trajo un requisito nuevo, donde el hecho de ser hijo de Abraham no contaba de ninguna manera. Entonces Cristo le dice, necesitas nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Esas son las palabras donde pareciera que Cristo está rescatando aquellas palabras que se le dicen a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, tú serás bendición para el mundo. Cristo está resumiendo todo al decir que en él, en Cristo Jesús, era donde estaba la bendición de Abraham
y había que nacer de nuevo. Ese era el requisito que no conocían los hijos de Abraham. Ese es el requisito que los judíos del día de hoy tampoco entienden. Ese es el requisito que muchos hombres no entienden. Quieren hacerse judíos, pero no quieren nacer de nuevo. Yo pienso que allí el asunto se les va a complicar. Ya está complicado, pero se les va a complicar un poco más por cuanto al no entender la verdad de la bendición de Abraham, son muchos los errores que se pueden cometer. Hablaremos en lo sucesivo de Isaac y luego de Jacob, pero continuamos en el planteamiento de la bendición de Abraham para continuar en el llamamiento, en la caída y en el levantamiento de un pueblo.